Mi nombre es Mirna Álvarez, soy su tutora del curso de Ciencias Sociales. Este día les hablaré un poco acerca del conflicto político-militar y los acuerdos de paz en El Salvador. La modalidad de la videoconferencia es una duración aproximada de 60 minutos, en los cuales yo haré una ronda de preguntas intermedias después de cada subtema. Ustedes pueden encender el micrófono, realizarme preguntas o hacer comentarios de algo que no les haya quedado claro. O también está la cuestión del chat de Skype. El único inconveniente es que yo estoy compartiendo pantalla completa. Entonces no veo el chat, ¿verdad? Lo voy a ver hasta el final de la videoconferencia y puedo responder las preguntas. Pero como les digo, si ustedes tienen alguna duda cuando yo esté dando la videoconferencia, pueden encender su micrófono. Bueno, como introducción al tema, se conoce comúnmente como Guerra Civil en El Salvador, el conflicto bélico interno en que el ejército gubernamental, la Fuerza Armada, FAES, se enfrentó a las fuerzas insurgentes del Frente Farabundo Martín para la Liberación Nacional, ¿verdad? La introducción nos habla de que habían dos fuerzas que se enfrentaron aproximadamente 12 años. Por una parte teníamos la Fuerza Armada, que era la parte del Estado, la parte del gobierno, y teníamos por otra parte la fuerza, el FMLN, que son diferentes grupos, tanto guerrilleros como políticos, que cohesionaron al formar la Fuente de Guerrilla. Eso es como manera general al tema. La Fuerza Armada de El Salvador ha dado nuestras complejidades de su inicio. A principios de la década de los 70 pareció una utopía que las organizaciones de izquierda llegaran a desarrollar estructuras militares capaces de enfrentarse a las tropas del ejército en una guerra de guerrillas, en calidad tal que fue relevante o similar a la guerra a las Américas del Sur o la de Uruguay y Argentina. ¿Qué nos quiere decir? Al principio del conflicto armado, en los años 70 o 60, el Estado no encontraba capaz a pequeños núcleos guerrilleros, como les dije, ¿verdad? Que al final se hicieron una cohesión, que era el FMLN, no encontraba capaz que pequeños grupos guerrilleros hicieran una lucha armada. Entonces se llegó a negar incluso en medios internacionales o enfrente de Estados Unidos, que Estados Unidos siempre ha formado un papel muy importante en nuestro país, se llegó a negar las ideas comunistas en El Salvador, o que El Salvador tuviera peligrado por grupos guerrilleros. Entonces, cuando habla de guerra de guerrillas, significa de que en lugares como Nicaragua, en América del Sur, Uruguay, Argentina, sí tenían historia, grupos guerrilleros más conjuntamente armados, digámoslo así. Entonces, haciendo la comparación de El Salvador con los grupos que teníamos acá, a los otros internacionalmente, no veían la comparación y decían que en El Salvador no había tal organización o tales estructuras. En antecedentes históricos, para entender un poco acerca del contexto en que se hizo el conflicto armado en El Salvador, o por qué se gestó las bases del conflicto armado, siempre en todo fenómeno es necesario entender los antecedentes históricos. Los antecedentes o causas del conflicto armado se remontan 50 años previos al conflicto, que justamente en los años 30, cuando prácticamente se inició un periodo de gobiernos militares que se caracterizaban por no permitir el desarrollo de los espacios de participación ciudadana. Y estos, junto a otros factores, fueron las principales causas que dieron inicio a la guerra civil en El Salvador. Desde los años 30 comenzaron a pasar diversos sucesos que desencadenó al final a un descontento masivo entre la población salvadoreña y termina en un conflicto armado. Pero vamos a desarrollar cada uno de esos acontecimientos, que al final termina en un efecto dominó. La primera es la abolición de tierras comunales y ejidales. Si bien es cierto, en la parte del contexto histórico dice de que se comenzó a gestar 50 años antes, la abolición de tierras comunales y ejidales se hace referencia a que en El Salvador
El Salvador siempre ha sido un país agrónomo, es decir, nosotros siempre hemos exportado granos como el café, algodón, cacao, también fuimos exportadores de añil. Actualmente también seguimos exportando granos básicos, el maíz, siempre el café, el frijol, etc. Entonces El Salvador siempre ha sido un país meramente agrario, es decir, nos concentrábamos en la exportación de granos. Cuando el país comienza a tener avances económicos, comienzan a hacer cambios de modelo económico. Nosotros pasamos por 3 modelos económicos. El primero fue el modelo agroexportador, que es en el que estamos en el contexto actual que les estoy explicando. El segundo es el modelo de sustitución de importaciones, que dio paso al fracasado modelo exportador, y el modelo económico actual, que es el neoliberalismo. En la parte de abolición de tierras comunales y ejidales, cuando comenzamos a exportar cacao y añil, y esos eran los granos de manera internacional, los productos de manera internacional que había demanda. Entonces, mercados como Estados Unidos o el mercado europeo pedían mucho productos como el añil, porque ellos estaban desarrollando su industria manufacturera, es decir, que producían camisas, producían pantalones, entonces necesitaban teñir su ropa, ¿verdad? En ese entonces no había los tintes artificiales, y como los avances tecnológicos son tan rápidos, comenzaron a crear tintes artificiales y dejaron de comprar a Centroamérica, en específico a El Salvador, tintes. Y nosotros nos obligamos a ir avanzando económicamente y cambiar de producto. Y llegó el producto, el grano de oro, que es el café. En el café se hace la disparidad. En se cultivaba añil, se necesitaba tierras bajas o clima cálido, y el problema es de que la siembra de añil es agresiva para el medio ambiente. Entonces, cuando se sembraba añil, la tierra quedaba con mucho desgaste y era imposible sembrar inmediatamente otro grano. En cambio, el grano del café se necesitan tierras altas, buen clima, etc. Y las tierras que eran específicas o las mejores tierras para sembrar café estaban a manos de indígenas y comunidades, por eso se llama tierras ejidales y comunales. Entonces, ahí como ya los productores o los exportadores se comenzaban a concentrar en pocas manos, ya se tenía una élite específica que tenía la gran cantidad de tierra, pero no tenía la tierra específica para el café. Entonces se hace una reforma agraria en donde dice de que todo aquel que no cultive a gran medida, porque los indígenas y las comunidades eran boquiteros, o sea, producían para consumo propio, producían para comercializar entre las comunidades, ¿verdad? No exportación grande como lo hacían los grandes. Entonces se hizo una reforma agraria por Rafael Mengíbar y se le quita la tierra a los indígenas y a los campesinos y se le da a los grandes terratenientes. Entonces ahí se forma los terratenientes cafetaleros. Como si fuera un robo, se le quita la tierra a los indígenas y a las comunidades y se le da a los terratenientes y se comienza la acumulación de tierra. Entonces de las personas, habían 4 familias que prácticamente eran dueños de todo el país. Esa fue una de las razones como que se comenzó a gestar el descontento previo al conflicto armado. Segundo, la apertura política de Pío Romero Bosque en 1931. Después de la abolición de tierras comunales y ejidales comenzó como el descontento, pero en 1931 llega a la presidencia Pío Romero Bosque, que da como una apertura política, es decir, en ese entonces ya no se podía organizarse para huelgas o marchas, ya habían partidos exclusivos que podían participar en las elecciones, comenzó el perseguimiento a las personas con ideales contrarios al Estado. Entonces llega ese presidente y da una apertura pequeña y la gente se comienza a manifestar o a organizarse en la legalidad, ¿verdad? Llega 1932, en 1931 sube a la presidencia Arturo Araujo y en 1932 es asesinado mediante el golpe de Estado por Hernández Martínez y comienza 14 años del martinato.
En el Martinato se cierra toda la vía, perdón, política, toda la vía social, y se instaura la dictadura, donde se manejaba de la mano con la oligarquía. La oligarquía se encargaba de la manera económica, de la parte económica, y Hernández Martínez, que era el presidente militar, se encargaba de mantener todo el orden, ¿verdad? No, creo que todos hemos escuchado de la ley de ellos tenían la ley antivagancias, que si no trabajabas, no estudiabas, tenías que ir de jornalero a los, a los cafetales. Como recuerden que estamos en la plena siembra del grano de oro. Pero hay un dato muy importante. En 1929 se da la Gran Depresión en Estados Unidos, que cae todo el mercado mundial, y obviamente nosotros siempre hemos sido un país dependiente y nos golpea duramente económicamente, y eso se lo repercute al Martinato. Entonces se comienza a estar como un descontento entre la forma de gobierno y la oligarquía, porque la oligarquía quería más concesiones o quería más libertad para económicamente, y comienzan a haber roces. Entonces, en 1932 también se hace el genocidio indígena. El genocidio indígena fue primero, una de las causas, no es que los indígenas que se rebelaron eran de izquierda, ellos tenían conciencia de clase de que los estaban oprimiendo, porque al caer el precio del café, a ellos se les baja el salario, además de que tenían un salario muy bajo, se les baja el salario y se les aumenta el nivel de horas de trabajo. Entonces se rebelan, no por ser de orientación de izquierda, sino por ser conciencia de clase, de la opresión que estaban sufriendo. Entonces, sí fue meramente algo laboral para ellos, por la opresión que estaban viviendo. Se les hace un genocidio indígena, que fue una vez en la América Latina, y fue atribuido a Martínez Hernández, que dio la orden. Eso fue también una de las causas para el conflicto armado de 1980. La crisis económica mundial y la caída de los precios del café. Si bien desde 1929 el café comienza a bajar, es hasta entre 1931 y 1950 cuando el café totalmente cae en los mercados mundiales, además de que comienzan a surgir nuevos agentes. Por ejemplo, Brasil comienza a exportar a gran medida café de muy buena calidad, y a comparación del territorio, o sea, de la extensión territorial del Salvador y Brasil, Brasil cosecharía el triple de café de lo que estaba cosechando en El Salvador, además de las rutas, la ruta de navegación, porque ellos tienen acceso al Atlántico y nosotros solo tenemos acceso al Pacífico. Entonces se veían las disparidades, y mercados de Europa o mercados estadounidenses comenzaron a preferir el café de otros países, y nosotros, la economía se vino abajo. Entonces ahí se vieron obligados a hacer el cambio económico. En 1944, en ese contexto de la crisis del café, acuérdense que ya no tenía Hernández Martínez ya no tenía el apoyo de la oligarquía, le hacen una huelga de brazos caídos pacífica, donde se reunieron en el centro de San Salvador trabajadores de industrias, trabajadores del Estado, maestros, estudiantes, etc., se comenzarán a unir a la huelga de brazos caídos, que dura aproximadamente 3 días, y se termina derrocando a Hernández Martínez. Siempre en el contexto de la lucha popular, pero es de cuestionarnos algo. ¿Por qué si hicieron algo tan fuertemente organizado de derrocar a un dictador de 14 años, ¿por qué no se tomó el Estado, por qué no se tomó la presidencia? Y la respuesta es porque no tenían una idea clara. O sea, el efecto inmediato, el objetivo inmediato era derrocar a Hernández Martínez, pero no tenían la visión que iba a pasar después. Todo eso cambia en 1960, 70, 80, cuando ideológicamente ya tenían claro qué pasaría después. Entonces, como dejan el vacío después de Hernández Martínez, disculpe, la persona que tiene encendido el micrófono puede apagarlo.
Gracias. Después del derrocamiento de Hernández Martínez, se hace un gobierno de transición y después de eso comienzan a tomar la presidencia generales, militares. Desde 1931 hasta el 60, 70, por ahí, 70, y fue un gobierno total de militares, entonces cero apertura política y perseguimiento total a todas aquellas personas que tenían orientaciones de izquierda o orientaciones de organizaciones sociales, ¿verdad? En 1945 a 1948 ocurre un fraude electoral y donde se instaura, después del gobierno de transición, donde queda un vacío en el poder, hace un pequeño gobierno de transición donde se supone que iban a hacer elecciones democráticas. En cambio, les hace un fraude electoral y se instaura en el poder Hernández Martínez. Después de Hernández Martínez, Castañeda Castro, después de Castañeda Castro, consejos cívicos militares tienen el poder desde 1945 a 1972. Bueno, todo eso se podría definir como el contexto previo a las razones por qué se hizo el conflicto armado. Haciendo un repaso rápido, sería primero la abolición de tierras comunales y legales, que fue un robo a los indígenas y a nuestros campesinos. Segundo, la apertura política, que se cierra, el golpe de Estado, que es una dictadura, el genocidio indígena, que fue el asesinato masivo de nuestros indígenas. Por eso es que El Salvador no tiene poco porcentaje indígena, porque en el genocidio casi asesinaron a toda nuestra población indígena. La crisis económica mundial, que al final afecta directamente al pueblo trabajador, porque los terratenientes siempre tenían su dinero, y la huelga de brazos caídos, el fraude electoral, fraudes electorales uno tras otro, que tenían cero apertura política. Además de esto, el perseguimiento, aislamiento, asesinan a los líderes sindicales, asesinan a los estudiantes de la Universidad de El Salvador. En la Universidad de El Salvador tenemos un día muy conmemorativo y muy significativo para todos, que es el 30 de julio, que fue cuando el ejército armado entró a la universidad y asesinó a estudiantes. Cuando se está claro de que la universidad es una universidad autónoma, entonces no tendría que haberse violado nuestra autonomía, pero sí entraron a asesinar estudiantes a la Universidad de El Salvador. Entonces todo ese descontento, todas esas violaciones a los derechos humanos, todo eso se gesta ideológicamente en los núcleos guerrilleros que al final cohesionan en un partido que posteriormente hasta los acuerdos de paz se hace partido político, pero cohesiona en un frente guerrillero que es el FMLN. Bueno, se habló un poco sobre todo el contexto previo, 50 años previos al conflicto armado, pero ahora vamos a revisar una línea de tiempo sobre los acontecimientos más importantes del conflicto armado. Primero, en 1970, represión al pueblo salvadoreño por la Guardia Nacional. Si bien el conflicto armado inicia oficialmente hasta 1980, los años 60 y 70 fueron de mucha efervescencia social. Entonces ya se comenzaban a denotar aquellas personas que tenían ideales fijos de izquierda o personas sobresalientes, líderes sindicales, líderes sociales, que comenzaban a sobresalir. Como les dije, la Universidad de El Salvador es un personaje histórico en la lucha armada. Entonces comenzaron el perseguimiento y la represión gubernamental al pueblo salvadoreño. Ahí se eran como los indicios del conflicto. Entonces las personas ya sabían de que de un momento a otro el conflicto armado iba a estallar. Las organizaciones campesinas, las organizaciones sociales, las organizaciones de estudiantes, de trabajadores, incluso habían organizaciones de las maquilas, se comenzaron a hacer grupos más pequeños. En eso, en 1970, surge el ERP, que se llama el Ejército Revolucionario del Pueblo. Comenzó con estudiantes y poco a poco se fue consolidando un poco más. Surge
surge con pequeños grupos de jóvenes estudiantes que tenían un poco de conflictos entre ellos y posteriormente, a mitad de los 70 o inicios de los 80 ya se consolida el RP, que fue una de las organizaciones guerrilleras que tuvo más protagonismo en nuestro conflicto armado. Inicia el secuestro de empresarios. En 1970, como ustedes saben, la guerra tiene de todo tipo de matices. Inician los secuestros de estudiantes, incluso asesinan a la hija de un empresario y secuestran a otro. En 1979, el arzobispo Monseñor Romero hace un llamado al cese de la violencia. Monseñor Romero también es un personaje icónico de nuestro El Salvador, icónico, personaje relevante en el conflicto armado. Entonces él siempre en sus homilías se encargaba de destacar el sufrimiento del pueblo salvadoreño, de denunciar los atropellos y los abusos de parte del Estado, de parte de la Guardia Nacional, de la Fuerza Armada, y siempre, como les digo, en sus homilías, siempre daba espacio para ese tipo de cosas, lo cual termina en su asesinato en unos años siguientes. Ya vamos a entrar un poco en contexto. Golpe de Estado de Romero, último golpe de Estado en nuestra historia. En 1979, el último por parte de militares, y eso agita un poco más la efervescencia del contexto nacional, ¿verdad? Porque si ven cada uno de los acontecimientos, en cada fecha la efervescencia va creciendo. Plan radical de la reforma agraria. Era un plan de la reforma agraria para solucionar un poco sobre el robo de la abolición de tierras comunales y ejidales. Entonces se supone que iban a darle tierras a todas aquellas personas que se habían quedado sin tierra o no tenían, pero en realidad no se llevó a cabo. Entonces se crece más el descontento de la población. En 1980, en una homilía, el 24 de marzo, en una homilía, asesinan al Monseñor Romero. Se le atribuyen a X personas denominados el Escuadrón de la Muerte, o también habían grupos, yo les llamo grupos paramilitares, que el Escuadrón de la Muerte era un grupo paramilitar, también la Mano Negra, y que se encargaban de magnicidios, de asesinato a personajes, de secuestros, de exilios. Entonces a ellos se les atribuye la muerte de Monseñor Romero. En 1980 también se cohesionan todos los pequeños núcleos guerrilleros y se cohesionan en el FMLN. Se los voy a mencionar, el Partido Comunista fue el primero que se cohesionó. Las Fuerzas Populares de Liberación para Faramundo Martín fue el segundo. El Ejército Revolucionario del Pueblo, el RP, la Resistencia Nacional, el RN, y el Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos. Todos esos eran pequeños grupos un poco esparcidos. Unen sus ideas, unen su lucha, porque algunos eran más parte de diálogo, otros eran más parte de ideas políticas, otros eran más lucha armada. Entonces se unen y se crea como dicen, ¿verdad? Mejor unidos. Entonces se crea el FMLN y ellos se convierten en el Ejército del Pueblo para hacerle frente a la Guardia Nacional y a la Fuerza Armada. En 1971 se da inicio formalmente a la guerra. Cuando se refiere inicio formalmente a la guerra, se refiere de que años atrás, el presidente que estaba en ese entonces, que creo que era Duarte, negó de manera internacional y negó frente a Estados Unidos de que había una guerra en El Salvador, que El Salvador nunca había tenido ideas socialistas o ideas comunistas. Entonces se niega de manera internacional de que en El Salvador estuviera pasando algo hasta que en 1981, al eco de los medios internacionales y de la preocupación de los organismos internacionales de los derechos humanos, se acepta de que en El Salvador se da inicio a la guerra, aunque nos remontamos atrás, la guerra había empezado hace 10 años. Después de esto,
se funda Arena como un partido político conservador salvadoreño, que pues él se forma directamente como partido político, y el FMLN se funda como un frente guerrillero. Después de eso se da otra masacre que se llama la masacre del Mozote. Fue denominada la operación Sacar al Pez del Agua, porque se supone que en el Mozote era un núcleo guerrillero del FMLN. Si alguno de acá es de Morazán o ha ido a Morazán, ustedes saben que Morazán es histórico, tiene una ruta de paz, tiene un museo de la revolución, Perquín tiene su museo de la revolución. Sí, es cierto de que Morazán fue de campamentos guerrilleros y todo, pero el Mozote es un cantón grande, no, solo hicieron la masacre en un pueblo. Entonces ellos atribuyeron de que el Mozote específicamente en el pueblo que le hicieron era donde estaban todas las familias y todos los guerrilleros, entonces fueron a hacer la masacre ahí. Por eso se denominó Sacar al Pez del Agua, porque para ellos erradicar a todas las personas que habían ahí, se acabaría un núcleo guerrillero. Entonces, organismos internacionales, muchísimos años después, se dieron cuenta que en realidad lo que vivían ahí eran campesinos, ¿verdad? Entonces, si van, revisan un poco de historia en YouTube, creo que está, hay un canal que se llama, no, el museo que se llama Muna. Hay un documental que se llama La Palabra en el Bosque, si lo pueden buscar es buenísimo. Sobre todo lo que pasó ahí, habla sobre los eclesiales de base que tenía el FMLN, etcétera, ¿verdad? Entonces, era tanto la organización que tenía el FMLN, la guerrilla en esa parte de Morazán, por eso Morazán fue el específico de hacer esa masacre, la masacre más grande en Latinoamérica. En 1982 se niega la guerra civil en El Salvador, después de hacer una masacre en el Mozote que comenzó a sonar en todos los medios internacionales por la atrocidad del hecho. Y el presidente también sigue negando que en El Salvador existiera una guerra y que todo. En 1989 también se da una masacre en Las Hojas. También se da la masacre en Chalatenango. Primeros puntos de negociaciones. Ya en este punto, en 1989, ya de manera internacional, ya se sabe de que en El Salvador hay una guerra. Y los primeros puntos de negociaciones eran invitaciones de las ambas partes a que se reunieran para hacer un diálogo a la paz, lo cual no se dio porque una de las partes no asistía, otra de las partes no estaba de acuerdo con las cosas que se ponían previo a la negociación, porque uno de los requerimientos antes de las negociaciones era el cese al fuego y la disposición del arma por parte del FMLN, ¿verdad? Entonces, el Estado decía de que no se iba a reunir si el FMLN no ponía las armas en las mesas, lo cual no estaban de acuerdo y nunca se llegaba como a un punto medio y no simplemente la negociación solo llegaban a pelear. Y la visita del presidente de Estados Unidos. Como les dije, Estados Unidos siempre ha tenido un papel muy fundamental en la historia salvadoreña y hace una visita a El Salvador y Estados Unidos comienza una cosa que se llama guerra. En El Salvador hubo la guerra de baja intensidad, pero nosotros en el contexto de la guerra civil nos enfocamos en la guerra del conflicto este-oeste. ¿Qué significa eso? Cuando la URSS cae y las ideas comunistas se comienzan a expandir en Latinoamérica, comienzan a surgir ejércitos revolucionarios como Nicaragua, los sandinistas o la Revolución Cubana. Entonces ellos tenían temor de que esas ideas comunistas, socialistas, revolucionarias comenzaran a gestar semillas en diversos países, ¿verdad? Colombia también tuvo su revolución. Y casi toda Latinoamérica tiene ejércitos revolucionarios.
pero las fuertes siempre fue la cubana y la nicaragüense. Y teniendo la cercanía con Nicaragua, tenían miedo de que El Salvador también tuviera ese triunfo revolucionario y comenzaron a gestar la guerra de baja intensidad en el país, es decir, ayudarles económicamente al Estado y económicamente, logísticamente, comenzaron a entrenar a nuestros soldados para enfrentar a la guerrilla, porque la guerrilla, porque nuestro conflicto fue, la palabra guerrilla significa de que tienen tácticas diferentes. También les recomiendo buscar documentales acerca de la guerra de Vietnam, porque muchas de las tácticas usadas en la guerra de Vietnam se usó en la guerrilla salvadoreña. Son tácticas muy diferentes a lo que está acostumbrado un soldado salvadoreño o lo que estaba acostumbrado. Se le hizo un poco difícil enfrentar una guerra en Nicaragua porque se les hizo una guerra de guerrillas, o sea, sus tácticas fueron muy diferentes. No atacaban de manera frontal como se estaba acostumbrado, sino que usaban diferentes cosas. Entonces, a raíz de lo que se aprendió Estados Unidos después de Nicaragua y después de la derrota que tuvo en Vietnam, comienza a entrenar a los soldados de El Salvador a hacer las tácticas de guerra de guerrilla. Y El Salvador claramente, o sea, nuestro ejército revolucionario tuvo influencia de Cuba, tuvo influencia de Nicaragua, y ¿cómo son tácticas de guerra? El siguiente es ayuda al gobierno. Cuando dice ayuda al gobierno, siempre en el contexto de Estados Unidos. Dijeron de que Estados Unidos invertía $1 millón al día diarios en logística, en dinero y en armamento. Entonces, El Salvador fue uno de los costos más grandes que tuvo en sostener el conflicto armado del Salvador. En las elecciones presidenciales, después del golpe de Estado, se hacen las primeras elecciones presidenciales. Diálogo de la insurgencia, siempre, como les digo, siempre se trataba de hacer un poco de diálogos entre las dos partes, pero nunca se llegaba a nada. Segunda reunión de diálogo, también fue una reunión de diálogo caída. En 1985, prohibido las manifestaciones. Después de la reunión de 1984, que resultó fallida, hay otro cierre político y se prohíben las manifestaciones. Masacres en la zona rosa. Esa masacre fue en la zona rosa, creo que asesinaron a 5 extranjeros. Aún no hasta la fecha creo que no se sabe la autoría, pero sí asesinaron 5 extranjeros siempre en el conflicto armado. Negociaciones de paz en Sesori. Estas negociaciones fueron caídas, pero también tuvieron una parte de avance, ¿verdad? Una de las peticiones que hacía la FAES era la disposición de armas. Entonces, lo que tal vez no disponieron las armas, el FMLN, pero sí llegaron a la negociación de diálogo y quedaron en pactar la fecha y el lugar de hacer otra reunión que se acordaran mejores términos. Con suspensión de la libertad en 1986, acuérdense que aquí estamos como en el clímax de la guerra, la rebelión de la guerrilla, en 1986, en 1987 reunión de presidentes centroamericanos. En esta parte de la reunión de presidentes centroamericanos, cuando El Salvador ya comienza a presentar una preocupación entre los organismos internacionales, entre Centroamérica, ya comienza a presentar una preocupación, entonces comienzan a hacer como asesorías a las dos partes del conflicto bélico para buscar un acuerdo. El segundo es el documento Esquipula, donde dice de que en qué lugar y a qué hora se buscará una reunión de organismos internacionales como la ONG para ayudar al cese al fuego en El Salvador. En 1987 se rompe el diálogo nuevamente porque no se llegan a un punto medio y se hace otra vez de manera internacional el orden del cese al fuego. El ataque a la hidroeléctrica, el FMLN ataca a la hidroeléctrica en 1988 y destruye parte de la infraestructura del lugar. En 1989 ataca el FENASTRAS, el atentado dinamitero contra la Universidad Centroamericana. Acuérdese de que eran
eran tácticas de las dos partes. Segunda ronda de negociaciones en Costa Rica, inicia el diálogo de paz. En este punto se inician los diálogos de paz, ya son más concretos, porque ya tienen respaldo de organismos internacionales, de países centroamericanos. En este caso, la segunda ronda de negociaciones más concretas se realiza en Costa Rica. En 1989, asesinato de sacerdotes jesuitas, que hasta este año se hizo el juicio contra los autores del hecho, ¿verdad? Y en 1989 se da la última ofensiva fuerte del FMLN, que se llama ofensiva hasta el tope y punto. En esta ofensiva se creyó de que hasta 1989 las Fuerzas Armadas o el Estado ya se consideraba ganador del conflicto armado, ¿verdad? Entonces el FMLN demuestra de que todavía tiene fuerzas, tanto ideológicas como militares, y lanzan una contraofensiva en San Salvador, donde cierran todas las calles, se hace la ofensiva, y se comienza, dura 3 días, pero también ya había mucho desgaste, ¿verdad? Entonces los guerrilleros huyen a los alrededores de San Salvador, y se acuerda mejor llegar a una solución dialogada, porque ninguna de las dos partes se niega la capacidad de seguir. Aquí en 1990 se hacen asesinatos a dirigentes de izquierda, da a conocer los nombres de los asesinos de los jesuitas, e inician las negociaciones de paz. Es algo mucho más concreto, aunque las ofensivas, los asesinatos siempre seguían, ¿verdad? En 1991, el asesinato en el Cantón El Zapote, inicio del juicio jesuitas y firma del acta de los acuerdos de paz. No, perdón, firma del acta de que se van a comprometer a reunirse nuevamente, creo que eso fue en Nueva York. Y en 1992, reanulación de las pláticas de paz. Como siempre les digo, siempre habían conflictos que no llegaban a concretarse en algo, y en 1992 finalmente se firman los acuerdos de paz. En este punto tengo una ronda de preguntas. No sé si tienen alguna pregunta hasta el momento. Pueden encender el micrófono y hacérmela. En esos periodos, ¿qué parte era la que gobernaba? ¿ARENA o era el FMLN? El FMLN forma partido político hasta posterior a los acuerdos de paz, y no gobernaba ninguno de los dos, gobernaba el PCN. Hasta después de los acuerdos de paz de convivir en El Salvador. ¿Cuántos años gobernó el PCN? Buenas tardes. Bueno, gobierno aquí está. Después, aquí en 1979 es el último golpe de Estado, y aquí está, primeras elecciones presidenciales desde 1984 hasta el 89, creo que estuvieron ellos. ¿Alguna otra preguntita? Gracias. Buenas tardes. Buenas. Mi pregunta es para saber un poquito más como de historia. ¿Por qué la gente seguía confiando en el partido político si veían que literalmente no estaba funcionando para el país? Que fíjate que en ese entonces no se gozaba como la libertad democrática que gozamos ahora. Antes, para votar te daban un carnet, creo yo. Daban un carnet, y cuando después de votar te lo sellaban, y creo que incluso vigilaban que votaras por el partido de turno, en ese caso el PCN, que tenía todo el aparato estatal. Cuando hablo del aparato estatal, tenía la oligarquía apoyándolo, tenía el ejército, la Guardia Nacional. Entonces, si vos no votabas por ellos, te ibas en la calle, te encontrabas a la Guardia Nacional y te preguntaba que dónde está tu carnet de votación, y como te lo sellaban si votaste o no. Pues si no votaste, te llevaban y desaparecías o te malmataban a golpes, y entonces la gente no tenía otra opción, era votar por ellos o votar por ellos. La obligación, no lo Otra hacían pregunta. a uno un secuestro algo así. Espérenme, una a la vez, ¿me escucha bien?
O sea que era obligación que teníamos que votar por algún partido, si no nos pasaba algún ejemplo así. Es que, ajá, no había, técnicamente no había libertad política, por eso se hace la lucha armada, por extender la participación política. No se permitía partidos de izquierda, el FMLN se convirtió en el único partido de izquierda después de los acuerdos de paz, entonces no había más opciones. Entonces, primero era obligatorio votar, segundo no había más opciones, era el único partido técnicamente que permitían en las elecciones. Yo tengo una pregunta. Uh-huh. Si desde 1990 ya se sabían los nombres de los asesinos de la masacre jesuita, ¿por qué hasta este año se llevó a cabo el juicio? Fíjate que todos nos preguntamos lo mismo, pero en el caso del sistema judicial de El Salvador es un problema estructural, o sea, sabemos de que no es el primer crimen que quede impune. Incluso tenemos el asesinato de Monseñor Romero, que tampoco se ha hecho justicia. Entonces el problema más que todo es estructural del sistema judicial, de los intereses, ¿verdad? De quienes no quieren que se vaya a juicio. Gracias. No. Yo tengo otra pregunta. En estos tiempos en los cuales gobernaba el partido del PCN y usted dice que les tenían que sellar un tipo carnet para votar, votaban las mujeres. Sí, nosotros hemos gozado de libertad para votar en El Salvador, creo que después de los 30, pero obviamente si se busca en los registros, ninguna mujer, bueno, actualmente ninguna mujer ha sido presidenta de El Salvador, entonces siempre hemos tenido un papel relegado. Sí podíamos votar, pero que valiera nuestra participación es otro tema. Gracias. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Quiénes eran los financistas directos o daban las armas a estos grupos que se creaban del FMLN? ¿Quiénes eran los financistas? Pues, ahí sí te dejo un poco la respuesta, pero bueno, el FMLN tuvo apoyo más que todo logístico. Incluso había compra de armas compra de armas de manera clandestina, es la respuesta, porque nosotros, ¿se acuerdan que no se ha sido era una organización ilegal en ese entonces todo se tenía que hacer de manera clandestina? O sea, dar nombres específicos de quiénes eran los financistas, no sé, porque acuérdense que era un ejército revolucionario de manera ilegal. Gracias. No sé si tengo una preguntita o la dejamos para el final porque me falta la cuestión de los acuerdos de paz. Si quieren pasamos y al final hacemos las preguntitas. Bueno, culminando en 1900 acuerdos de paz el 16 de enero entre el gobierno de El Salvador, el Estado, ¿verdad? Y el Frente Farabundo Martín para la Liberación Nacional en el castillo de Chapultepec, México, que pusieron fin a 12 años de guerra civil en El Salvador. Lo que se estipuló primero en los acuerdos de paz, primero acerca de la Fuerza Armada. Se tenía que depurar todos aquellos elementos de la Fuerza Armada que estuvieron implicados en masacres, asesinatos, desapariciones, aislamientos, etcétera. Todas esas personas que estuvieron implicadas en el conflicto armado tenían que ser depurados y dados de baja. Segundo, la creación de la Policía Nacional Civil. Se depura la Fuerza Armada, se elimina la Guardia Nacional, porque la Guardia Nacional también fue autora de muchos de los asesinatos en el conflicto armado. Entonces se elimina la Guardia Nacional y se crea la Policía Nacional Civil, que es un organismo que vela por los derechos de las personas. El sistema judicial y los derechos humanos. El sistema judicial se fortalece para la investigación de todos aquellos hechos que se ocurrieron, y los derechos humanos, se crea una organización de derechos humanos en El Salvador, de la mano con los organismos internacionales para que velen de que otro conflicto armado no se vuelva a gestar en El Salvador y no se violen los derechos humanos como se hicieron. El sistema electoral, es lo que me preguntaban, ya se
se goza, después de los acuerdos de paz, se goza de un sistema electoral donde se podía elegir a nuestros representantes políticos de manera, mediante el sufragio, de votación popular, y se da inicio al bipartidismo en El Salvador. Cuando habla del bipartidismo, se crean dos bloques muy importantes: FMLN, que pasa a ser partido político, y Arena, que se crea como partido político anteriormente, y se le va bajando un poco a los partidos que fueron fuertes en el conflicto armado, como el PCN. Y se le baja el porcentaje de votos y se da entre esos dos partidos. En la parte económico y social, pues El Salvador de caste, la violación de los derechos humanos, en lo económico, tener una guerra civil durante 12 años, cae un gran déficit, entonces se buscan ajustes para apaciguar un poco el golpe. El espíritu de los acuerdos de paz era de construir un Estado democrático y al mismo tiempo inaugurar un nuevo periodo en la historia moderna del país, en el cual se pretendía superar las condiciones de exclusión política de diversos sectores que existió en las décadas posteriores y en los 12 años de guerra civil. Uno de los grandes triunfos, como les dije, de los acuerdos de paz era permitir la participación política. Incluso actualmente tenemos personas por candidatos no partidarios, tenemos nuevos partidos políticos que han surgido después. Entonces, uno de los triunfos de los acuerdos de paz es abrir los canales a la participación democrática. Y como conclusión, de manera general, el fin del conflicto armado salvadoreño es que acabó con 75,000 vidas humanas aproximadamente, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que hay un libro que se llama las luciérnagas del Mozote. Creo que dicen que incluso después encontraron fosas clandestinas en el Mozote. Entonces, hacer la contabilidad exacta del saldo de vidas es bien complejo. Y obviamente importante porque los acuerdos de paz aspiraron a alcanzar un Estado democrático reformado. La falta de espacios democráticos y participativos fueron una de las principales causas de origen del conflicto armado en El Salvador. Y por esto mismo que la reforma del sistema electoral salvadoreño no debe limitarse ni estancarse ni a los cambios surgidos en la firma de los acuerdos de paz. ¿Qué significa esto? Siempre el sistema electoral salvadoreño siempre debe buscar superarse. Cada año estamos en la época de la globalización, del neoliberalismo, entonces nuestra vida, nuestro desarrollo va avanzando a pasos agigantados, entonces no podemos estancarnos incluso a los resultados de los acuerdos de paz en el 92 porque los contextos han cambiado. Eso sería todo. Ahí sí me pueden hacer todas las preguntitas que quieran. Y bueno, voy a comenzar a revisar sus preguntas. Bueno, ya las respondí. Ajá, el carnet que les dije de votación se llamaba cédula. Es cierto, se llamaba. Sí, por corrupción, por quién sabe qué, algunos crímenes han quedado impunes. No sé si tienen otra preguntita, si me la pueden hacer ahorita, pero ya terminamos la videoconferencia. Yo tengo otra pregunta. Después de la firma de los acuerdos de paz, ¿ha habido otro fraude electoral conocido? O sea, que se sepa, que lo hayan encontrado, podríamos decir. Fíjate que lo hayan encontrado, hasta donde yo sé, no. Hasta donde yo no sé, porque hoy tienen bastante cuidado en ese tipo de cuestiones para que no se repitan las cosas del pasado. Entonces tienen bastante vigilado ese tipo de cosas y claramente, ¿verdad? El actual presidente, el actual presidente anterior goza de apoyo popular, entonces se sabe de que la persona que goza de apoyo popular o de más simpatía es la que queda representándonos. Entonces, hasta que yo, mi conocimiento, no ha habido fraude electoral. Gracias. Vaya. Yo tengo otra preguntita. ¿Por qué los partidos le pusieron, no sé si como apodo o cómo explicarlo, que le decían, el partido izquierda hacía esto, el partido derecha, eso? Entonces me confunden que por qué le pusieron así en vez de llamar su partido que le han puesto.
Es que eso tiene que ver con las ideologías. Eso, por ejemplo, el partido de izquierda se dice que la ideología de izquierda va que aquellos contra la propiedad privada, contra el bien estatal, entonces, pero es algo internacional. Por ejemplo, la URSS, el Partido Comunista, era una orientación de izquierda, entonces es de manera internacional. Y en la parte del partido de derecha también tiene que ver con sus estatutos, sus orientaciones. Arena es un partido de derecha, entonces va acorde a su lineamiento de pensamiento, la propiedad privada, la privatización de las empresas estatales, etcétera. Entonces va con la orientación de la línea de pensamiento y la línea de partido. Entonces es algo internacional. Gracias. Yo tengo una pregunta. Sí. Actualmente, ¿usted qué cree que tenemos ahorita? ¿Ideología de izquierda o de derecha? En el estado o qué? Sí, en el Estado. Pues no sé, considero que tenemos a alguien neutro. del Gracias. Estado. Ok. ¿Alguien más? El 30 de julio, ¿en qué año? Creo que es en 1975 que entró. Sí, creo que sí. Si alguien ha leído eso, creo que es en 1975. El 30 de julio entró a asesinar a estudiantes. Es que hubo una manifestación y en la manifestación después o sea, los dispersaron, los estudiantes se fueron para la U y en la U entraron, ¿verdad? Los militares. Y cada año, bueno, si tienen la oportunidad de asistir a la marcha, todos los días la marcha en conmemoración al 30 de julio. No sé si tienen otra preguntita. Yo, Sí. ¿usted consideraría que este gobierno es como una dictadura? No, yo creería que desde el momento que se elige de manera democrática un presidente, una dictadura, ¿verdad? Pero ya en el poder ya sería como la decisión del mandatario, qué tal son sus accionarios. Pero desde el momento en que se elige un presidente democrático, la idea es que el siguiente también sea de manera democrática. Ok. No sé si tienes otras preguntas. ¿Cuántos años duró en total la guerra en El Salvador? Mm, Se supone que duró 12 años, pero si consultas a personas que estuvieron en la guerra, o sea, personas que vivieron todo ese tiempo, duró más, duró como 15 años, pero se cuenta desde 1980 hasta el 92 que se firmaron los acuerdos. Gracias. ¿Y por qué se quemaron el qué? No lo escucho. No, es que dijo que en 1900 se quemaron, no escuché muy bien en esa parte, como medio cortado. No, en 1975 fue asesinato a todos los estudiantes de la Universidad de El Salvador. Fue una masacre. Entonces, todos los años se hace la conmemoración de eso. Este año no se pudo, ¿verdad? Por cuestión de la pandemia, pero sí todos los años participamos en la marcha.